Le pido a don David que por favor nos grabe para darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran periodista independiente, a un gran periodista de investigación, documentalista, a mi querido amigo Daniel Marmolejo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Toño, ¿qué tal? Qué gusto saludarte directamente, tener interlocución contigo, desde luego a todo el público de Sin Censura en diferentes partes del país, de Estados Unidos y de otros continentes que también nos miran, pues atentos siempre a la agenda nacional, a la agenda pública, querido Toño, y mandándole desde aquí un saludo a nuestro gran amigo Vicente Serrano para que se recupere. Pronto se recuperará, no es nada serio, no se preocupen, todo va a estar bien. Y querido Dani, pues vámonos directamente a la información. El presidente López Obrador sostiene este fin de semana una llamada nada más y nada menos que con el presidente electo de los Estados Unidos, con Joe Biden, con quien pues se ha buscado que exista algún tipo de diferencia desde las esferas del poder mexicanas, desde la oposición de México. Ahí teníamos, por ejemplo, a un Felipe Calderón tuiteando las fotos de cuando le ilustraba los zapatos a Joe Biden. Y bueno, pues ya ocurre esta llamada en el mejor de los términos. El presidente incluso habla de cómo hablaron, cómo trataron el tema de inmigración y cómo pide que estemos tranquilos, que la relación con el gobierno que viene en Estados Unidos es buena, Dani. Pues mira, tan buena es la relación que justamente el presidente respetó el proceso interno dentro de los Estados Unidos hasta que se diera la declaración de presidente electo al presidente electo Biden. Y creo que es una de las acciones más prudentes en el respeto a una nación. Obviamente, México ha pasado por una etapa muy semejante de desconciertos a partir de que en otros procesos electorales los fraudes pusieron en vilo a la nación de cara a que se resolviera esto por vías judiciales. Obviamente el presidente conoce muy bien de estos tiempos y sabe interpretar la necesidad de darle el espacio a los propios Estados Unidos para que resolvieran este problema, en el cual se demostraron también muchas cosas. Entonces, bueno, finalmente es así como el presidente, ambos, el electo y el presidente de México, se saludan y establecen pues un clima de desmontaje en esta llamada de todo el ámbito especulativo. Realmente los que no aman a México han promovido necesariamente esta especulación. Recordemos que no es en el momento actual, sino desde tiempo atrás, Pedro Ferriz llamaba justamente al gobernador de Jalisco, que hoy vemos los enormes problemas que tiene ese estado, a que saliera al frente, yo no diría en una vanguardia, sino en un eje de ataque contra el actual presidente de México. Hoy vemos al gobernador de Jalisco minimizado ante el clima de violencia, ante el impacto que ha tenido el COVID allí en su estado, ante la incertidumbre política que se da justamente también por la violencia y por el desprecio que hay hacia la condición de ser un buen gobernante, viviéndose de las disputas, y también llamaba a que si no fuera él quien saliera en este eje de ataque, decía que serían los gringos. Esto decía en su momento Pedro Ferriz. O sea, queda claro que quienes amamos a México no llamaríamos a ningún interés de ámbito extraterritorial a actuar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo decían con un cinismo y con una, pues no sé, un planteamiento como si en ellos estuviese la posibilidad de domesticar los intereses globalistas y particularmente de algunos políticos norteamericanos para llamar a este eje de ataque. Evidentemente, si la inteligencia de los Estados Unidos, el propio aparato político que se conforma en esta transición, donde está gente como, pues obviamente la embajadora, ex embajadora en México, Roberta Jacobson, el ex diplomático que también estuvo en México, en la embajada, Pascual, y todos ellos quienes conocen exactamente la actitud lasciva de personajes como Felipe Calderón, quienes en este eje de promover
a través de sus personeros mediáticos la acción contra México, pues no puede un gobierno norteamericano, en este caso, montarse en la actitud esquizoide y depredadora de los mexicanos que incluso ni están en México, como Pedro Ferriz. Evidentemente un gobierno norteamericano no responde a un grupo como Frena, y pues queda claro que México va a mantener una política exterior significativa. Hay un nombramiento de un nuevo embajador. Quizás pudiese también cambiar la representación de Estados Unidos, su embajador aquí en México, pudiéramos ver algunos cambios de embajadores, vaya, y lo más importante es que se mantengan las reglas claras en la relación, también acotando la presencia de las agencias extranjeras en México. Ya ha sido mucho cotorreo con estos depredadores del micrófono y pues no caben dentro de la, digamos, perspectiva de la relación binacional. México es un país muy importante para Estados Unidos, es una frontera la más grande en el mundo, una relación económica necesaria para transitar, y yo estoy muy consciente que el gobierno que llega va a ser sumamente prudente en el trato con el presidente López Obrador y con el pueblo de México. La agenda migrante es fundamental. Hay que desarrollar todavía muchos de los temas de esta agenda. Igualmente ya hay una agenda económica pues que se hereda a partir del TEMEC. Hay una necesaria relación con el tema de las remesas, y el Banco del Bienestar también va a ser un importante operador en ese sentido. Todos los ámbitos de relaciones deben ser tratados con mucha delicadeza. Entonces, pues felicitar a quien llega y desde luego señalar que el equipo de transición conoce muy bien a estos expresidentes como Calderón y obviamente no se van a poner bajo los condicionamientos que estos pretenden. Así es, se hablaba mucho de cómo es que en tiempos de Felipe Calderón, la que fuera secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, le sufría muchísimo a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, por tantas irregularidades de las que se daban cuenta desde el gobierno. Estoy convencido que de eso saben, mi querido Dani y querido público consentidor, de eso saben en esta administración Biden, saben perfectamente bien quién es Felipe Calderón Hinojosa, quién es esta oposición absolutamente flatulenta, quiénes están detrás de el frena 1, frena 2, frena 3, y obviamente no les van a hacer caso. Es más que claro y evidente que si el gobierno de México pudo hacer buenas migas con una administración tan difícil, tan complicada como lo es la del presidente Donald Trump, va a ser pan comido con Joe Biden. Pero bueno, déjame cambiar de tema, querido Dani. Yo sé, tú me lo has comentado, tú y yo pues crecimos, tú me lo has dicho, en Naucalpan, Estado de México. Y es muy importante que podamos hablar de este tema. Resulta que la alcaldesa de Naucalpan, Estado de México, Patricia Durán, se casó este fin de semana en Cuernavaca, luego de que incluso hiciera un llamado a quedarse en casa. Tú lo recordarás, el viernes pasado interrumpen las transmisiones en los medios de comunicación tradicionales e independientes porque tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pues dan a conocer, vamos, esta gran alerta debido al repunte de casos, y de hecho mandan varios mensajes de cómo es que los hospitales están al límite en estas dos demarcaciones. Yo te quiero mencionar esto porque se casó esta señora, quien siempre fue panista, ahora se supone que es morenista, eso dice ella, ¿no? A mí me parece que es una chapulina que simplemente para quedarse con el cargo, con la alcaldía de Naucalpan, que ya le perteneció en algún momento a su hermano, pues se cambia de partido, pero que viene siendo lo mismo, exactamente lo mismo de siempre con el Partido Acción Nacional. Y ya para que vayamos a ver el video y lo platiquemos, porque hay video de esta boda, me da mucho coraje plantearte esto, pero creo que es bueno que lo podamos discutir, esta indignación que siento.
varias semanas antes, los trabajadores y dueños de los salones de fiestas que existen en Ciudad Satélite y en el área de Lomas Verdes hicieron una protesta frente a las torres de Satélite precisamente para pedirle al gobernador, al presidente de México, a la alcaldesa, que les permita reabrir ante la pandemia. Están sufriendo sus negocios y continúan los cierres. ¿Con qué cara Pati Durán les va a decir no podemos abrir estos negocios porque estamos en medio de una pandemia, Dani? ¿Daniel? Sí, se silenció ahí. Bueno, mira, evidentemente esto es justamente el fenómeno de la disonancia cognitiva. Hago una cosa, digo otra, y particularmente se ve también esta característica propia de la hipocresía y del chapulineo, que va a seguir sucediendo tristemente porque la elección que viene es una elección donde hay muchas, pues ya no sé si son filtraciones o si son confabulaciones o qué diablos es. Realmente es muy complicado celebrar un evento como un matrimonio con un grupo grande de personas en cualquier parte del planeta Tierra. Naucalpan, Cuernavaca, en Londres, Tokio, donde quiera que sea, yo creo que es una imprudencia. Están sucediendo cosas así, es decir, no se han evitado este tipo de acciones, pero dentro de la representación pública, querido Toño, siempre debe haber un control de los actos de la autoridad. Entonces, porque como bien lo señala el presidente, ya no me pertenezco. Eso significa que el presidente tiene un control de sus actos como autoridad, incluso en la esfera privada. Naturalmente, lo que vemos aquí, pues es que no sucede eso y que mienten los gobernantes cuando están realizando acciones temerarias contra la vida suya o la de otras personas. Esta gente responde claramente a las acciones de Ricardo Salinas Pliego, quien ha generado este tipo de atrevimientos. Y no es que particularmente yo esté en contra de los vínculos humanos, de las relaciones humanas, aún bajo circunstancias extremas, pero lo que significa un acto pues de un grupo, de una multitud, es algo que verdaderamente no se debería de permitir. El haberlo hecho también demuestra que el gobierno del estado de Morelos, donde habrá sido celebrada, donde pudo haber sido celebrada o fue celebrada esta boda, no tiene las medidas o no aplica las medidas restrictivas para este tipo de acciones. Hay un éxodo también por las fechas de mucha gente que ya con un hartazgo muy cañón, pues están decidiendo viajar hacia ciertas entidades del país, hacia playas como Acapulco, Vallarta, Ixtapa, en fin, hay un éxodo y pudiéramos considerar que va a crecer el contagio. Realmente no tienen cara quienes piden esto, que verdaderamente se apliquen restricciones y que la gente entre en una conciencia haciendo este tipo de celebraciones. La imprudencia en este momento es un llamado también a que otros desafíen la propia circunstancia de los semáforos, como el semáforo rojo. Si se hubiese casado en Chiapas y no hubiesen tenido vínculos los que viajaban a esa boda respecto a la población de la región, pues pudiese entenderse bajo otra circunstancia, pero ya realmente es muy difícil. Vemos nuevas cepas o modificaciones dentro de las características del COVID-19, como lo que está sucediendo en este momento en Reino Unido. Ya hay algunos países como Italia que han cerrado los vuelos entre ambos países, y España también estaría bajo esa lógica. Entonces, pues si hay una cuestión que nos llama a la prudencia ante el oleaje de nuevas características de contagio hasta 7 veces mayores en regiones del mundo, que pareciera ya un ataque bioterrorista esto del COVID, querido Toño, pues realmente no tendrían que haberse casado, menos siendo autoridades que no se pertenecen. Pero si hacen esto,
pues qué otras cosas no pudieran hacer que no sabemos, como por ejemplo el caso de otro representante de Morena. Esto es también en el Estado de México, Toño. Para darte más preciso, esto es en el municipio de Ecatepec, en donde el presidente municipal, Fernando Vilchis, estaría pues adquiriendo por 160 millones de pesos, vende tiendita, videocámaras por 160 millones de pesos en Ecatepec. Y esto pues prácticamente nos lleva literalmente a una empresa fantasma. Entonces el Estado de México no deja de cimbrarnos con estos personajes que son supuestos representantes de Morena, que no sé cómo se puede hacer cargo un partido político de ellos, Toño, pero te dejan ver pues que entre la tranza y lo tránsfuga siguen con una representación política y dejan totalmente parado a este partido. Ese es lo que iba exactamente, mi querido Dani. Más bien Sí. se evidencian como lo que son. El caso de Patti Durán, alguien que ha estado en el PAN desde siempre y que nada más para estas elecciones ahora resulta que es morenista, ¿no? Cuando su familia es históricamente panista en ese municipio, en Naucalpan, obviamente. El caso, por ejemplo, de una Clara Luz Flores. Vamos, tantos y tantos casos que se han aprovechado de la marca Andrés Manuel López Obrador para sus beneficios y que al fin y al cabo pues nos han quedado muy mal, ¿no? Eso es lo que creo que deberíamos ver por ahí. Aquí está tú lo dices perfectamente, si a lo mejor se casaba en un estado en el que está en el semáforo verde, pues no hubiera sido tanta problemática, pero estoy convencido de que en Morelos no están tan bien las cosas que digamos, y es ridículo tener a la alcaldesa Patti Durán diciéndole a su gente en Naucalpan, por favor no vayan a salir, no vayan a Plaza Satélite, porque está la cosa muy difícil, ¿eh? Bueno, ahí se ven, porque me voy a casar. O sea, es ridículo, ¿no? Es absolutamente hipócrita, como tú dices. Sí, Toño, y también hay que señalar que pues el clima de inseguridad que se está viviendo en muchos de estos municipios y estados del país sigue también en un semáforo rojo. Allí donde se casa esta persona, esta alcaldesa, pues ni la alcaldía ni el gobierno del estado han logrado reducir el clima de violencia. Igualmente, Toño, que lo que hemos visto en Jalisco con la ejecución de un empresario a quien lo conocían como Lord Amparos, un tipo relacionado con los Vibriesca, esposa de Vicente Fox, todos estos cleptócratas del foxismo, y quien era un tipo que le debía a todo el mundo y se amparaba de todo el mundo. Y después la ejecución del exgobernador de Jalisco. La violencia en el país es muy fuerte en este momento, Toño, y también esto nos llamaría necesariamente a la prudencia y a preservar lo que tengamos de aquí a los primeros meses, porque la cuesta de enero pudiera ser también muy difícil. Tenemos que hacer una reorganización de muchos conceptos y formas de vida. También también dejar claro, Toño, que no podemos aspirar al mundo en el que vivíamos, ¿sí? Aspirar al mundo en el que vivíamos realmente es inadecuado, es insufrible para el planeta Tierra, para las condiciones ambientales, climáticas, no es lo más adecuado, y esto llevaría a un cambio en los hábitos de vida, en las formas de consumo, en todo esto que sería necesario, y que justamente, querido Toño, con el cambio de mando dentro de la Secretaría de Educación Pública, tendría que valorarse de manera sustantiva el que se promoviera dentro de la educación básica, media básica, media superior y superior, una reinterpretación de todo lo que tiene que ver con el enfoque del entorno ambiental, al que tristemente le hemos llamado medio ambiente. Cuando hablamos con referencia a conceptos como medio y recursos, le estamos dando una visión de la economía a todo esto que es el planeta Tierra. Y nuestro enfoque de la economía es un enfoque depredador.
Si nosotros replanteáramos estos conceptos hacia entorno ambiental, empezaríamos nosotros a darle otro sentido, otro valor, y en esto tiene mucho que ver el futuro de las economías y del medio ambiente y de la perspectiva de vida en el planeta Tierra. No lo hemos hecho porque nosotros estamos pues agobiados por obviamente la cultura del occidente, pero México también tiene una base muy profunda de valores, como lo ha señalado el presidente, quien es el personaje que conoce más a nuestro país y que tendríamos que replantear. Dentro de ellas está la solidaridad. Toño, no sé si yo puedo hacer una recomendación a la secretaria de Educación desde aquí. Por supuesto, adelante. Este es tu micrófono, Dani. Fíjate que tuvimos un programa recientemente con un importante maestro con mucha formación, el doctor Jaime Adolfo Vargas Espinosa. Y dentro de este programa que tuvimos, valorábamos la necesidad de que desde la educación inicial, desde la educación preescolar, desde que son pequeños, desde que son bebés y empiezan a formarse los seres humanos, alcancen a corta edad la capacidad de conceptualizar. Necesitamos sociedades más conceptuales, querido Toño, queridos amigos del auditorio. Las sociedades conceptuales son sociedades que pueden enfrentar el futuro y desarrollar ideas, producir o generar patentes, abrir la perspectiva ante las adversidades que pudieran suceder en el futuro. Otra cuestión muy importante, querido Toño, es que los niños aprendan bajo los conceptos de socialización, elevarlo a la resocialización en una cultura cooperativista. Esto va a ayudar a construir sociedades fuertes, sociedades unidas, integradas y que trabajen de manera colectiva, de manera cooperativa, y para esto hay valores, hay principios que son parte de lo que se ha venido defendiendo con la caída de sujetos depredadores como Billy Álvarez y otros que todavía andan por allí. Otro aspecto fundamental es el desarrollo del concepto de ciudadanía, porque esto está relacionado, pues obviamente con la Carta Magna, con el aprovechamiento justo y honesto de todos los derechos que tenemos como mexicanos y al mismo tiempo el compromiso que tenemos dentro de nuestra nación. Hay que pensar también en la necesaria capacidad de autonomía y autogestión de los seres humanos. Regularmente estamos esperando terminar una carrera, desarrollarnos en el ámbito profesional a partir de la contratación, de ser contratados. Entonces, hoy se habla de emprendedurismo, pero quizás faltan todavía herramientas de autonomía dentro de la currícula académica para que los jóvenes, los niños también puedan desarrollarse de manera autónoma, de forma independiente, sin olvidar esos vínculos cooperativos, esos vínculos de relación, pero es necesaria esa capacidad y autonomía. Naturalmente necesitamos una sociedad más humana y compasiva. Cuando estos factores puedan desarrollarse curricularmente, transversalmente, en todos los estadios que se viven en un país multiétnico, de enorme fuerza, pero también de profundas contradicciones antropológicas, sociales, históricas. Pueblos con pueblos no se hablan y son vecinos, se asesinan alcaldes porque son impuestos por poderes externos al poder popular, y hay un degenere por poderes fácticos, por intereses y demás, en la medida en la que esta construcción de seres humanos le dé a México en la comunidad aún más pobre y en la comunidad o en la provincia más rica las herramientas necesarias para poder confrontar su destino. Toño, va a ser más fácil entendernos y va a ser más fácil desarrollarnos y va a ser más fácil patentar cosas y va a ser más fácil hacer lo que tengamos que hacer sin atropellar al prójimo. Esto debiera entenderse a nivel formativo y este es parte de una construcción, de un modelo de revolución educativa para México, que no estaría ajeno pues desde luego a la posibilidad y carácter que tiene la nueva representación
en la Secretaría de Educación Pública. Hay disputas, como tú lo mencionabas, pero estos que critican a la maestra Delfina Gómez son, naturalmente por su condición, personajes del oscurantismo, lacayos de los poderes fácticos, de los poderes, del poder del dinero. Entonces, no hay que hacerles mucho caso, no tienen gran trascendencia, no tienen relevancia en el futuro. Vamos a construir más en lo horizontal, querido Toño. Así es importantísimo que que pueda llegar esto, mi querido Daniel Marmolejo, a oídos de la maestra Delfina Gómez, esta propuesta que a mí me parece de lo más sensible, y olvidar. Yo creo que hoy podemos denunciarlos en definitiva, hoy podemos ponerlos sobre la mesa, hoy podemos decir el racista de Pascal Beltrán del Río, el racista discriminador de Javier Lozano, y etcétera, etcétera. Los podemos poner eso sobre la mesa, pero después olvidarlos, porque como tú bien mencionaste, son parte de ese oscurantismo. Daniel Marmolejo, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Por supuesto, el canal de Los Incorruptibles, para que la gente te busque en otras plataformas. Siempre es un deleite platicar contigo. Muchas gracias. Antes, pues, mandarle saludos a Daniel Cruz. Dice, la voz de Marmolejo es de sueño, no de ensueño. No te quedes con mi voz, querido amigo del chat, Daniel Cruz, tocayo querido. Agarra los conceptos, no la voz. A veces no hay que estar tan alterado en las redes sociales, sino hay que entender la parte de valor que puede tener un mensaje. Es respetuosamente mi comentario, porque yo leo, soy asiduo lector de los mensajes de la gente. Estamos en Homo Ex Novo, en Twitter y en 4A República a través de YouTube, señalando algo, querido Toño, finalmente, que voy a lanzar una película documental que me costó 25 años de producción. Y esto lo voy a hacer por el cariño que le tengo al artista y el cariño que le tengo al público. Es una película que se llama Hiperilusionismo. Tiene que ver con el concepto artístico que yo tengo aquí atrás de mí, que es un concepto que surge de la profundidad de la vida de un hombre que se desarrolla en la selva amazónica, nace en los Andes, vive y nace entre la selva amazónica y la selva fuerte y la parte también alta, que obviamente son los Andes. Es una relación andino-amazónica primitiva. Este hombre llega en el transcurso de su vida a formarse y es un integrante de la generación 57 de la medalla de oro del Perú de las artes. Viaja curiosamente a Europa buscándose la vida, desarrolla un concepto de arte abstracto en Europa y llega a México por azares del destino en 2 ocasiones. La segunda ocasión fue en el año 68. Y a este hombre que pinta todo esto le tocó hacer el cartón político del periódico Excelsior. Ahora que hablabas de Pascal Beltrán, que volvería a morir Julio Scherer de saber quién está allí, hace el cartón político por encargo de Julio Scherer, padre, director de la cooperativa Excelsior, del diario Excelsior, el 3 de octubre de 1968. Ganó el Premio Nacional de Periodismo, es reconocido también como uno de los mejores caricaturistas del siglo XX y es un artista extraordinario, una combinación del arte esencial, de los colores del Perú y de México, y también de la fuerza provocadora del abstracto. Estamos frente a mí hermosa por lo que me significa el artista como ser humano, como cooperativista de Excelsior, como periodista, como corresponsal de guerra y desde luego como pintor extraordinario. Osvaldo Sagástegui, el documental se llama Hiperilusionismo. Te invito a ti, querido Toño, a los amigos de Sin Censura, a que lo puedan valorar próximamente. No, y debe ser también una obra de arte ese documental, por supuesto que lo vamos a estar esperando con muchísimo gusto. Tantos años de elaboración por parte de nuestro querido Daniel Marmolejo, por supuesto que estaremos más que pendientes, querido Dani. Pues no me queda más que agradecerte, como siempre, por tu gentileza de estar en este espacio libre e independiente, y nos vemos muy, muy pronto, querido Daniel.
Nos vemos muy pronto, querido Toño. Te mando un saludo a la ciudad de los vientos, deseándote todo lo mejor para ti, para tu querida familia, para el gran equipo de Sin Censura y para el bellísimo auditorio que ustedes han logrado integrar a base de mucho sacrificio durante más de una década. Lo mejor para todo el pueblo de México, para todos ustedes, y muchas gracias por esta oportunidad de hablar. Eso, exactamente, totalmente de acuerdo. Lo mejor para todos, sea quien sea. Muchas gracias a Daniel Marmolejo. Oiga,